Buenos días, compañeros. El día de hoy nos ha tocado exponer el sistema reproductor masculino. Acá tenemos una definición del que es el sistema reproductor masculino, que está formado por el conjunto de órganos y estructuras que intervienen en la formación y conducción en la expulsión de los espermatozoides. Eso quiere decir que el sistema reproductor tiene como fin lo que es la expulsión de espermatozoides y la expulsión de líquidos seminales. Acá podemos ver una imagen sobre lo que es el aparato reproductor masculino, sus partes, y vemos que en sus partes está el órgano, están los órganos y estructuras externas, que es el pene, que lo tenemos acá, junto a la uretra, en esa cabeza, en esta córnea, ese que vemos ahí. Tenemos también lo que es el escroto, que está en la parte más o menos abajo del testículo, lo vemos acá. Esa es más a estructuras externas. Vamos a tener otros órganos y otras estructuras internas que van a ser más simples. En este caso vamos a tener el testículo, que lo vemos acá, es un objeto ovoide anacarado, que tiene consistencia lisa. Vamos a tener el epididimo, que vamos a tener dos epididimos en cada testículo. Vamos a tener los conductos diferentes, que es este que vemos acá. Podemos ver, es este conducto que vemos, va hasta el pene, hasta la otra, termina la cabeza, y vamos a tener varios conductos diferentes, ya que el hombre conducto diferente, y el conducto diferente, ese es el conducto diferente. Seguimos con las glándulas seminales. Van a conformar la mayor cantidad de líquido seminal, y estas se encargan de que, como les digo, se encargan de llevar a cabo la expulsión de líquido seminal o semen, y es expulsado por los varones durante la eyaculación. Seguimos con la próstata. En este caso, la próstata o glándula prostática es la que vemos acá en íntima relación con la y es una bolsa en la que donde se acumula la orina antes de ser excretada. Cuando ella se acumula suficiente cantidad de orina, se produce un estímulo nervioso involuntario, reflejo de emisión, que provoca su contracción y expulsión de la orina hacia la uretra, terminando en la cavidad del glandelo. Pene se ubica por debajo de la sínfilis del pubis, eso es por encima del escroto, por la posterior del escroto. El pene está conformado por dos cuerpos, uno interno y uno externo, uno esponjoso y otro carnoso. De estos cuerpos encontramos que nos rodea, cerca de la uretra, está compuesto de fibras elásticas por dentro en forma de glande, que ese glande en este caso sería la cabeza del pene, el tejido eréctil, que eso lo está formado de dentro afuera. Con esta función es la responsable de la erección y es la responsable de que se extienda desde el hueso púbico hasta el glande, de una manera que se extienda a lo largo. Como vemos, vemos la estructura del glande, vemos el cuerpo cavernoso, lo que constituye por dentro, que son de cuerpos, que es el cavernoso que está por dentro, y es un foso que está por dentro, y están compuestos los dos de materiales
totalmente eréctiles, de tejidos, columnas eréctiles. Ya con esto pasamos al escroto. El escroto, como ya sabemos, está ubicado, como nos damos cuenta, el escroto está ubicado cerca al testículo, en la parte posterior, detrás de... Podemos apreciar en sus características eréctiles. Ya con esto pasamos al escroto. El escroto, como ya sabemos, está ubicado, como nos damos cuenta, el escroto está ubicado cerca al testículo, en la parte posterior, detrás de... Podemos apreciar en sus características que es una bolsa, el escroto es una bolsa de piel situada en el exterior de la pelvis, la cual está sobre el epidimo y sobre los testículos, sosteniéndolo de esta manera. Podemos redactar que sus funciones es mantener los testículos a una temperatura inferior a la corporal para estimular la producción de su espermatozoide y modificar su tamaño en su función. Esto quiere decir un ejemplo, digamos las bolsas totales de afuera hacia adentro, vamos a tener una piel. La piel es similar a la piel de otra parte del cuerpo, es un poco más fina, es tendible, se va a presentar pegues transversales en adulto y va a presentar glándulas. Seguimos aquí con lo que es el órgano de los testículos, que encontramos que los testículos tienen como características que son estructuras glandulares, son células, en este caso son glándulas sexuales masculinas, que como ya bien habíamos dicho que por su secreción producen espermatozoides. Acá podemos ver una imagen, les voy a poner la imagen, en donde vamos a identificar los testículos, en este caso los testículos serían eso, que tienen forma ovoide o forma circular, en este caso es de color blanco anaranjado, brillante y es de una estructura lisa. Como vemos acá, el testículo se encuentra dentro del saco de las bolsas totales, quien como ya lo mencionábamos se encarga de producir espermatozoides que transportan la carga genética del hombre, transportan pues lo que ya dijimos que era el líquido seminal, en el caso semen, que trae espermatogénesis.
Esta se encarga de producir unos niveles de testosterona, que es la célula principal de la hormona sexo masculina. Volvemos al tema de glándulas prostáticas o la próstata. Su característica, volvemos a la característica, que es muy importante. Esta glándula sexual asesora del aparato reproductor masculino, es donde depositamos pues todo lo que es los conductos donde pasa el líquido seminal, y esta está ubicada por delante del recto, debajo de la vejiga. La podemos ver por acá, esta es la próstata, seguido de la vejiga y de la vesícula seminal en su lado superior. Podemos apreciar que estas son las glándulas prostáticas. Su funcionamiento es reducir la parte del líquido espermático. Durante la eyaculación, este órgano recibe el esperma a los conductos diferentes, mezclándose con las secreciones propias de las vesículas seminales y las glándulas que son conocidas como las glándulas de Cooper, expulsándolas hacia la uretra, con destino hacia el granulilo exterior. Podemos decir que la próstata es la encargada de recibir todo lo que es líquido seminal para luego secretarlo sobre los eyaculadores. Sus características son que son pequeños, que se conectan hacia los conductos deferentes a los testículos. Estos recorren un conector a través de la próstata para desembocar en la boca de la uretra. Su función es vuelta otra vez y es a secretar, a combinar el esperma con fluidos seminales y luego transportarlos hacia la próstata para que ahí estén ya listos para transportarse hacia los conductos deferentes. De las glándulas seminales ya salen por ahí y hacen su recorrido de los conductos seminales, bajan hacia la uretra y terminan desalojando en la punta de que sea la uretra. Vamos a hablar de las glándulas bucales o las glándulas de Cooper. Estas glándulas son asesoras hacia el producto de la secreción preeyacularia. O sea, esta es la que nos permite regar la eyaculación antes que el produzca. Este tiene un efecto de lavado. Los sitios de origen en la uretra, estas se encargan de limpiar la uretra. En este caso, ayuda a que a espesar el semen y sacar su funcionamiento es encargar de secar el lugar del líquido seminal. Este proporciona es una célula de la semen, sino que se trata de nutrir los espermatozoides y tratar de proporcionar una medida de transporte más eficaz hacia el conducto eyaculador. Luego vamos a hablar sobre el sistema del órgano del epididimo, donde lo podemos encontrar cerca del escroto y en el lado superior del conducto deferente, sosteniéndose por los testículos. Y hablamos sobre el epididimo. El epididimo se encuentra, como bien lo dije, se encuentra aproximadamente en el testículo, cerca del testículo. El testículo, el epididimo y los deferentes, que son dos, al igual que los dos epididimos y los dos testículos.
eso es hasta donde va. Cada testículo tiene un epidídimo, como lo dijimos, cada uno tiene un epidídimo, el cual recoge la del espermatozoide del testículo y se encarga de proporcionarlo en un entorno adecuado para que el espermatozoide madure y adquiera la capacidad de moverse durante un tiempo determinado de 10 a 14 días. Vamos a añadir el epidídimo. Acá vemos una imagen, como vemos acá en la imagen, tenemos el sistema reproductor masculino. Acá vemos un corte sagital, un corte sagital. Vemos también los parénquimas que se encuentran acá. Esta estructura, los parénquimas son una estructura maciza. Su nivel de dureza. Las vesículas seminales las vemos muy cerca al aparato, lo que las vesículas seminales las encontramos cerca a los conductos deferentes y a la vejiga. Las vesículas seminales son las encargadas de conformar la gran cantidad de líquido seminal. El líquido seminal es un líquido expulsado por varones, como ya lo dijimos, durante la eyaculación. Y esta pues se encarga de las glándulas masculinas situadas debajo de la vejiga y al final de los conductos deferentes, donde entran en comunicación con la próstata. Estas contienen glándulas secretoras y glándulas sebáceas, que su función es segregar líquido seminal. Alrededor de un 70-80% de ella se produce por las vesículas seminales. Aquí tenemos una pequeña descripción de lo que es las vesículas seminales y podemos leer que las vesículas seminales es líquido secretado por los conductos eyaculadores de las vesículas hacia los conductos deferentes, donde se convierte en parte del semen. A continuación pasa también por la uretra, donde se permite el paso durante la respuesta del sistema reproductivo sexual masculino. Vamos a hablar también de qué se compone el sistema reproductivo masculino, que como vemos es el fluido componente de nutrientes como fructosa y ácidos clíticos y friógenos. Los nutrientes estos ayudan a mantener el esperma hasta que se produzca la fecundación en la espermatogénesis y las... Ahora finalizando con el sistema reproductivo masculino, decimos que es el fluido que se compone de nutrientes como fructosa y ácidos cítricos. Los nutrientes ayudan a mantener el esperma hasta que se produzca la fecundación. También pueden ayudar hablando la mucosa del cuello uterino, provocando contracciones a la inversa en las partes del aparato reproductor femenino, como trompas de para garantizar el esperma en menos probabilidades de ser expulsado. Volvemos con el sistema reproductor masculino y estamos ubicando lo que y en un costado vemos que están las vesículas seminales, que son estos dos cachos que se miran, al igual que las glándulas de Cooper o las glándulas bulbotrales, que son dos cachitos que se miran acá. Están superior de la próstata, donde la próstata la ubicamos acá. Esta es una vista general sobre las glándulas. Y vamos a terminar explicando el sistema reproductor masculino y terminándolo de ubicar. Consistimos que el pene es el órgano de la copulación y se encarga de depositar el semen en la vagina para posteriormente hacer su fecundación. Volvemos a los testículos, que los vemos acá, los testículos junto al escroto y sobre el epidídimo. Estos quedamos que eran los encargados de producir espermatozoides a través de la espermatogénesis y a través de la testosterona, aumentando los niveles de hormona sexual. Seguimos con la uretra. La uretra dijimos que era el paso y el transporte del líquido seminal o orina hacia la cúpula, que es la cabeza del... Bueno, vamos a hablar sobre el conjunto deferente. Y lo tenemos acá, tenemos dos conjuntos deferentes que ocupan siempre una medida bastante larga y estos pasan a través de la vesícula seminal y las glándulas de Cooper hacia los conductos deferentes que se encargan de transportar el espermatozoide desde el epidídimo hacia las glándulas accesorias. Esto quiere decir que el semen va hasta el conducto deferente hasta llegar hasta la uretra y posteriormente el pene, que es la copulación del semen. Seguimos con las vesículas seminales, que dijimos que estas también eran para la acumulación de semen, donde se fabrica el semen y se guarda para posteriormente ser secretado. Y con eso finalizamos y damos la bienvenida a las enfermedades y síntomas con el compañero Ander Rubio.
Bueno, muy buenos días compañeros, les vengo a hablar sobre la enfermedad de la prostatitis. La prostatitis es la inflamación de la próstata, una glándula del tamaño de una nuez que forma parte del sistema reproductor masculino y se encuentra justo debajo de la vejiga. Bueno, hay varios tipos de prostatitis y los síntomas pueden variar según el tipo. La prostatitis bacteriana, causada por una infección bacteriana, sus síntomas suelen ser graves y aparecen de forma repentina, incluyendo fiebre, escalofríos, dolor pélvico y dificultad o dolor al orinar. La segunda, la prostatitis bacteriana crónica, también causada por bacterias, pero los síntomas son más leves y duraderos. Pueden causar molestias urinarias recurrentes. Prostatitis crónica, síndrome de dolor pélvico crónico. Es el tipo más común. No está claramente relacionada con una infección bacteriana. Sus síntomas incluyen dolor en la pelvis, problemas urinarios y dolor durante o después del sexo. Prostatitis inflamatoria asintomática. Se detecta por casualidad en exámenes médicos, ya que no produce síntomas. ¿Y cómo se puede tratar la prostatitis? Depende del tipo que sea. Bueno, la prostatitis bacteriana aguda se utilizaría antibióticos. En el tratamiento principal se usan por 2 a 4 semanas y a veces más. Analgésicos o antiinflamatorios para aliviar el dolor. Líquidos y reposo ayudan al cuerpo a recuperarse. O la hospitalización en casos graves o si hay fiebre alta o dificultad al orinar. Bueno, ¿y cómo se desarrolla la prostatitis? Se desarrolla cuando la glándula prostática se inflama debido a una infección bacteriana o no bacteriana, como infección o irritación, la inflamación, los síntomas de dolor en la pelvis, dificultad para orinar y fiebre. ¿Cuáles serían los factores más riesgosos? La edad. La prostatitis es más común en hombres jóvenes y de mediana edad. Segunda, infecciones del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario pueden aumentar el riesgo de la prostatitis. La siguiente sería lesiones. Las lesiones en la próstata o el área genital pueden aumentar el riesgo de prostatitis. Problemas de salud subyacentes. Los problemas de salud subyacentes como la diabetes o la inmunosupresión pueden aumentar el riesgo de la prostatitis. Bueno, como podemos ver en la imagen, la próstata va por debajo de la uretra, que se ve que está inflamada, que tiene hinchazón y es de un color rojo. Bueno, y por otro lado tenemos el cáncer de próstata. Bueno, ¿qué es el cáncer de próstata? Es el cáncer que se forma en la próstata. El cáncer de próstata es uno de los tipos más comunes de cáncer. El cáncer de próstata que se detecta en forma temprana, cuando todavía está limitado a la glándula prostática, tiene mejores probabilidades de tener un tratamiento exitoso. Bueno, y como podemos ver en la foto, la imagen es horizontal, que el cáncer de próstata sea por debajo de la uretra, ¿no? Y que el cáncer se inflama y es de color naranjado. ¿Y cuáles serían los síntomas del cáncer de próstata? Bueno, los problemas para orinar, como disminución en la fuerza del flujo de la orina, sangre en la orina, sangre en el semen, dolor de huesos, pérdida de peso sin intentarlo y disfunción eréctil. Bueno, y los factores de riesgo sería como la edad avanzada, la raza, antecedentes familiares y la obesidad. Bueno, ¿y cómo podemos prevenir la enfermedad? Pues con una dieta saludable, haciendo ejercicio, tener un peso saludable y un control médico. Serían las maneras. Y un tratamiento adecuado sería como la prostatectomía radical, también radioterapia, terapia hormonal que dejar de producir testosterona, y la orquiotomía, que sería como extirpar los testículos, y la quimioterapia.
Y por otro lado tenemos la enfermedad epidimitis, que es la inflamación del tubo en espiral epidimo. El epidimo almacena y transporta el esperma. Los varones de cualquier edad pueden desarrollar epidimitis. Y que los síntomas de la epidimitis son escroto hinchado, descolorido o caliente, dolor y sensibilidad testicular, generalmente de un lado que suele aparecer lentamente, o también el dolor al orinar, la necesidad urgente o frecuente de orinar, o secreción proveniente del pene, también dolor o molestia en la parte baja del abdomen o en la zona pélvica. También se presenta la sangre en el semen con menos frecuencia y fiebre. Bueno, y las causas serían la infección bacteriana en la próstata, también está la gonorrea, la clamidia y la inflamación de un testículo. También la orina en el epidimo. Bueno, también tenemos la epidimitis crónica, que se considera crónica la epidimitis que dura más de 6 semanas o que vuelve a aparecer recurrentemente. Por otro lado están los factores de riesgo. ¿Cómo se forman eso? Con relaciones sexuales con una pareja que tenga una infección de transmisión sexual. También las relaciones sexuales sin preservativo, por el sexo anal o tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Las complicaciones de la epidimitis serían tener infección con pus, llamada absceso en el escroto, la acumulación de líquido alrededor serían tener infección con pus, llamada absceso en el escroto, la acumulación de líquido alrededor de los testículos, denominada hidrocele. Y también está la orquiepididimitis. Si la afección se disemina del epidídimo al testículo. La otra es, en raras ocasiones, disminución de la fecundidad. Bueno, ¿y cuál sería la manera correcta para el tratamiento de la epidimitis? Serían utilizar antibióticos, medidas de alivio como descanso, compresas de hielo y analgésicos. La otra sería una cirugía, si se forma en absceso. Bueno, y el diagnóstico de epidimitis serían como los síntomas, saber los síntomas, también el examen físico que se revisaría la ingle. Bueno, y en el diagnóstico de la enfermedad sería la detección de infecciones de transmisión sexual, también el análisis de sangre y de orina, o también la ecografía. Esas serían las maneras del diagnóstico que se debe hacer para saber cuál es el estado de la enfermedad o si tiene la enfermedad. Bueno, y también tenemos la enfermedad llamada orquitis, que es la inflamación de uno de los testículos o ambos. La orquitis se puede producir debido a infecciones por bacterias o virus, o que se desconozca la causa. Las causas podían llegar a ser como orquitis bacteriana. La orquitis bacteriana se asocia con la epidimitis o es una consecuencia de ella. Por lo general, la causa de la epidimitis es una infección de la uretra o de la vejiga que se disemina al epidídimo. Como por otra parte está el orquitis viral. El virus de la paroiquitis generalmente provoca orquitis viral. Bueno, y también por donde se puede provocar la orquitis los factores de riesgo son infección de transmisión sexual, que serían por uno tener varias parejas sexuales, también relaciones sexuales con una persona que tenga una infección de transmisión sexual. La otra sería relaciones sexuales sin preservativo, de uno no cuidarse, entonces puede llegar a ser afectado. También antecedentes personales de infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles serían las complicaciones? Sería atrofia testicular. La orquitis puede causar que el testículo afectado se contraiga. La otra es absceso escrotal, ya que el tejido infectado se llena de pus. Y por último, la infertilidad. En determinadas ocasiones,
es posible que la orquitis cause infertilidad o una producción deficiente de testosterona, llamado hipogonadismo. ¿Cómo podemos llevar a la prevención? Vacúnate contra las paperas, que es la causa más frecuente de la orquitis viral. También mantener relaciones sexuales seguras para proteger contra las infecciones de transmisión sexual que puede causar la orquitis bacteriana. Bueno, y el tratamiento adecuado para la orquitis sería los medicamentos antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno y entre otros. También reposar en la cama y elevar el escroto. También las compresas frías serían algo muy bueno para ayudar la inflamación de los testículos. Y como podemos ver en la imagen, la orquitis, tenemos los testículos que se ven normales, que son los de la mano izquierda. Lo de la mano derecha es el testículo con orquitis. Se ve que es de color naranjado, está inflamado, y esa sería la imagen de la enfermedad. Bueno, y por otro lado tenemos la enfermedad del cáncer testicular. Es una proliferación de las células que comienza en los testículos. El cáncer testicular no es un tipo de cáncer común. Puede presentarse a cualquier edad, pero ocurre con más frecuencia de los 15 a los 45 años. Los síntomas que presentaría serían bulto o hinchazón en cualquiera de los testículos, como sensación de pesadez en el escroto, dolor sordo en la parte baja del abdomen o en la ingle. También el hinchazón repentina en el escroto. Por otro lado, dolor o molestia en un testículo o en el escroto. También agrandamiento o sensibilidad del tejido mamario. También el último síntoma sería el dolor de espalda. Bueno, ¿y cómo serían las causas? El cáncer testicular se origina cuando algo provoca cambios en el ADN, además de las células del testículo. La siguiente es el cáncer testicular. Generalmente se disemina a los ganglios linfáticos, el hígado y los pulmones. La otra es, casi todos los tipos de cáncer testicular comienzan en las células germinativas que producen en el esperma. Bueno, y la clasificación del cáncer sería el primero sería que solo afecta al testículo, que es cuando apenas se está generando. El segundo, si se ha diseminado a los ganglios linfáticos. El tercero, cuando se ha diseminado a otras partes del cuerpo o cuando los marcadores tumorales son muy elevados. Bueno, y el tratamiento para esta enfermedad sería como la cirugía, que sería extirpar testículos, también extraer los ganglios linfáticos. La otra sería quimioterapia después de una cirugía. Y tipo marcadores tumorales son muy elevados. Bueno, y el tratamiento para esta enfermedad sería como la cirugía, que sería extirpar testículos, también extraer los ganglios linfáticos. La otra sería quimioterapia después de una cirugía. Y tipo de seminoma. Y por último, inmunoterapia, que es un tratamiento médico que utiliza el sistema inmunológico del cuerpo para combatir enfermedades como el cáncer.